Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy día, lunes, estamos 6 de mayo. Una semana, hemos tenido una semana pasada bastante cargada con muchas noticias internacionales, nacionales, que probablemente han opacado una noticia importante que tiene que ver con la consulta previa de los pueblos indígenas. La renuncia del viceministro de Interculturalidad, el doctor Iván Lanegra, expresa un punto de quiebre de alguna manera en el proceso de aplicación de la ley y del reglamento de consulta previa, que está un poco atorado en terminar de diseñar e integrar una base de datos de pueblos indígenas. El debate parece ser, el problema surgido es de si se consideran o no a los pueblos andinos, a las comunidades andinas, comunidades campesinas, pueblo indígena o no, de acuerdo a la ley. En verdad es un tema muy importante porque está en el centro de los conflictos entre la inversión, la minería, el medio ambiente y los intereses de las comunidades locales. Y por eso hemos querido invitar hoy día a un buen amigo José Luis López Folegatti. José Luis es coordinador del Grupo de Diálogo de Minería y Desarrollo Sostenible y ha venido intentando en los últimos años ya, ¿no? Participar y aportar en el diálogo entre el sector empresario y las comunidades, y de alguna manera como consultor, como facilitador. También es asesor del proyecto CARE Perú, entre otras actividades que realiza hace mucho tiempo, ¿no? en bien de lograr acuerdos, vamos a llamarlos ahora acuerdos sostenibles, en el sentido de acuerdos que de alguna manera ayuden a entenderse y a fomentar el desarrollo local, además de la inversión, en este caso las inversiones mineras. Bienvenido, José Luis, muchas gracias por aceptar Jorge, la entrevista. gusto. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ves el panorama, lo que está pasando? ¿Puedes hacer una primera...? La primera observación, bueno, las Sí. varias observaciones es que hay miedos también que se han acercado y han movido al gobierno, ¿no? El miedo de que las inversiones no fluyan como hasta ahora. Entonces, y es un miedo que hay que tenerlo también, porque no podemos alegremente decir, no interesa, es un problema del gobierno. Es un problema del país si las inversiones no van a fluir. Y el Perú tiene un posicionamiento, bien o mal, de ser un país receptor de inversiones, 20 años. Entonces tú no puedes decir voy a cambiar a otro modelo porque quiero. Hay 20 años. Hay que mirar eso, pero no hay que decirles, pero tu miedo razonable de que se está produciendo, bajan el precio de los minerales, suben los costos financieros de los equipos, suben los costos sociales ambientales, por lo tanto las inversiones tenderían a retirarse o a desacelerarse, a no decir retirarse. Hay que entenderlo y darle salidas, ¿no? Y la primera respuesta que digo es, en concreto no hay ningún conflicto ahora claramente establecido en función de que quiero mi derecho a la consulta. O sea, no hay ningún pueblo indígena visible, siendo relativo en el tema Cañaris, ni siquiera ahí, que te diga, quiero que tú respetes mi derecho a la consulta y yo estoy acá para que tú me lo respetes. Y tengo la ley de mi lado, como lo es cierto, y los tratados mundiales de mi lado. Eso no es ni para menospreciar ni para subvalorar, es un hecho de la realidad. ¿Que están quietas las comunidades? No, las comunidades están en otro tipo de negociaciones, que simplemente consiste en cuánto tengo mejor para mí de los beneficios que ahora yo voy a debatir, discutir, confrontar o dialogar con las empresas. Cuando tú hablas de comunidades, no te estás refiriendo a las autoridades políticas locales o a los presidentes regionales, te estás refiriendo a los líderes de las comunidades. Así es, la mayoría tiene, por supuesto, un ejercicio de su derecho, pero eso lo orienta más bien a un ejercicio de su negociación para los beneficios, lo cual es una buena cualidad. Es bueno que también las comunidades digan, yo no estoy discutiendo, no es mi discusión si me llamas a mí pueblo indígena. Mi preocupación es esa, puedes llamarme indígena si quieres o no, pero yo soy un pueblo que quiere tener beneficios de este proyecto minero.
No voy a mirar a que Puerto Minero se llene de plata y mañana me den unas cuantas postas. Ya no. Si antes fue eso... No, yo quiero desarrollarme al mismo tiempo. Mi debate es el desarrollo. Y mi derecho es el desarrollo. Y mi consulta que me quieres hacer es para cuánto desarrollo quiero yo. Y las modalidades son varias, son mecanismos de, se vuelven proveedores locales, se vuelven fondos sociales significativos, como el caso del debate de Espinar, Tintaya, o verdaderas distribuciones de fondos, en las cuales se les da por el uso de la tierra cantidades importantes y una serie de proyectos. Entonces, el sentido de la consulta tiene que mirar también ese procedimiento. Ese es un aspecto, o sea, no está en el eje de la consulta, en el eje de la conflictividad, el hecho de la consulta en los pueblos andinos mineros o de zonas mineras. Entonces, no estoy hablando de pueblos amazónicos. Entonces, si lo miras así, ¿dónde está el tema de la consulta? El tema de la consulta está en que, desde el punto de vista empresarial y del Estado, y hay que entenderlo, ellos lo miran como una doble consulta, ¿no? O sea, ahorita ya hay un procedimiento de la participación, de acuerdos previos para el derecho a la exploración. Antes de entrar ahí, vas a entrar ahí porque sí, efectivamente hay una doble consulta, ¿no? Y en los casos que no sean mineros está el estudio de impacto ambiental que implica toda un sistema de participación. De participación, ¿no? Pero lo que quería precisar es consultarte. Estamos hablando, según lo que señalas, de que tienen un interés, obviamente, en que la inversión minera, en este caso, o en los casos que más preocupa ahora al Ministerio de Energía y Minas, la inversión se va a ver paralizada, o se va a detener, porque hay que pasar por todo este procedimiento de consulta. Y esos son los miedos de los que hablas. Hay muchos miedos de cómo es que se va a manejar estos procesos que pueden demorar, en la percepción de los empresarios, más de lo que incluso señala el reglamento, porque hay un procedimiento y hay unos plazos bastante cortos, creo que son 120 días máximo, ¿no? O 90 días, no recuerdo. Lo importante es, la pregunta va, tenemos que esperar para avanzar con este proceso de consulta la base de datos. Parece que sí, porque lo dice el reglamento. Segundo, se están dando una serie de negociaciones de consulta fuera del reglamento de la ley, precisamente para lograr la licencia social. Y son procedimientos que están avanzando sin mucho conocimiento de la prensa, por razones de mil tipos, y porque muchas veces prosperan en la idea de que la comunidad lo que quiere es desarrollo. Pero ¿qué pasa si sus modos de vida, su cultura, no van a ser impactadas por una inversión o por un proyecto o por una medida administrativa? Según la ley, no habría derecho de consulta. Eso se refiere al otorgamiento de concesiones. En el otorgamiento de concesiones. No tiene sentido de que ahí le consultes porque ahí no hay ningún impacto visible y real. La supuesta situación que habría, bueno, cuando se produzca, que es cuando le pide autorización para la exploración, o sea, para hacer hueco en sus terrenos y ver si hay oro o cobre o lo que sea, ahí tú harás un procedimiento, pero ahí nuevamente no hagas un doble consulta, ¿no? Pero en el otorgamiento de la concesión, que se otorga en miles de hectáreas, son cuadrantes, no hay un efecto real de impacto, entonces solo se otorga. La concesión es solo un título que te dice, tú eres el único, señor empresario o quien sea, que tienes el derecho para explorar lo que está debajo del suelo superficial. Otro no te lo puede quitar, tú tienes el derecho, pero ahí dice el mismo título, siempre y cuando tú logres la autorización, el acuerdo previo, de acuerdo a la ley de comunidades, etc. Eso te llevaba a ti a explicar la doble consulta. Claro, esa es una consulta. Los proyectos hoy día, algunos no prosperan porque no logran ese acuerdo y tienen una ventana que no la abren, porque es una ventana así muy complicada, que es la de aplicación de ley de servidumbre, ley de expropiación pública, por ser de interés público. Ese no será el argumento del ministro de Energía y Minas frente a Ollanta Humala, que le dice, mire, señor presidente, tenemos ya, de alguna manera, a través del sistema de concesiones... Lo dices bien, estamos tratando de interpretar por qué dio los argumentos, es cierto. Estoy tratando de ver cómo es que el gobierno acepta la renuncia
de un viceministro además que Eficiente probablemente y capaz. con grandes capacidades como funcionario público y que, digamos, con mucho cuidado ha venido trabajando el tema por la sensibilidad precisamente. Claro, mucho Y destreza. de pronto ese argumento es el que Claro, lleva al gobierno a decir un poco a patear el tablero, podría claro, decirse, así es. o no está pateando el tablero. Generando problemas posteriores. Pongamos que eso sea Porque el la percepción argumento. va a ser otra. Yo le he conversado con mi empresario y me dice, sí, pues me estás pidiendo una doble consulta. Tú sabes, me dice muy bien, que mi procedimiento para lograr la autorización de 2/3 de la comunidad para que me permita explorar en su suelo superficial con una serie de ventajas que yo garantizo, es un acto consciente, trabajoso que hago. Una vez que lo logro, que esa es la verdadera consulta, dice, ahora para que me dé la resolución directoral del Ministerio de Energía y Minas de que aprueba esto y el día la declaración ambiental, él tiene que hacer una nueva consulta. Absurdo, me dice. Bueno, pero entonces la respuesta no va a ser anular uno, porque ese uno anulado tiene, o entre sus méritos, es la única ley aprobada por el 100% de un Congreso. O sea, no puedes... Lo que hay que hacer es mecanismos inteligentes de articular los dos procesos en uno solo. ¿Unificar la consulta? Yo no sé. ¿Cómo lo Ese es llamarías? un tejido legal más exquisito que habría que trabajar, porque es un privado el que tiene que consultable para la primera consulta, que es el acuerdo previo, y es el Estado el que consulta para la emisión de la resolución directoral. Si tú logras articular los dos procesos en uno solo, pero debidamente dividido, compartimentalizado, claro, para que funcione, vas a aumentar la confianza del empresario, porque lo que va a decir el empresario es, ya este bulto que yo tengo que preguntarle a la comunidad y generar unas negociaciones que pueden durar años hasta lograr el acuerdo, tú te estás como Estado diciendo que me vas a ayudar y tú vas a ejercer también tu derecho a darle información. Pero serían dos procedimientos distintos. Uno es una negociación simple, empresa-comunidad, donde se ponen de acuerdo qué cosa aporto yo al desarrollo que demora bastante, local, que demora 1, 2, 3 años. Necesita 2/3. Y en algunos casos, como me decías, se van no hay arreglo, no hay acuerdo. Decenas de inversiones que dejan, que no lo hacen. Y entonces desisten de la concesión. De la solicitud. Mantiene la concesión, me desisten de la solicitud de acuerdo previo. Ahí se van por... Mantiene la concesión. No, pero pueden ir por la servidumbre. O sea, pero no lo hacen. La ley permite, no sé si está claro, la ley claro. permite ir por el derecho de servidumbre, que es un expediente, si fracasa esta relación de negociación. En 18 años de aplicación de esta ley, solo 2 casos hay. Vico y algo de Tantahuatay, que ni siquiera culminó, fueron como amenazas, porque en el caso de Tantahuatay, 60 propietarios habían aceptado el derecho a la exploración y 4 se resistían. Es que la servidumbre, pues, es un procedimiento impositivo. Claro, expropiación. Que de alguna manera es una pésima forma de entrar a operar en una zona cuando tú quieres legitimidad o una licencia social. Hay que reconocer a las empresas que no la aplicaron, no quisieron entrar a ese campo y el Estado ni quiso tampoco auspiciar ese lado. ¿Qué otra razón puede haber por la cual el gobierno le está haciendo caso o está también con el mismo miedo? La primera razón, porque efectivamente hay retraso en las inversiones. La doble consulta. Pero esto tiene que ver con ese retraso. La otra razón es la creencia que los pueblos andinos del sur, sobre todo, que son los, digamos, se adapta más a la denominación pueblo indígena, ahora están con la agenda de pueblo indígena, consúltame. Y no es así. Entonces están en una mala mirada porque lo que están, puedo denominar cuáles son los procesos ahorita de negociación, están en negociaciones de desarrollo, de aplicaciones de fondos sociales o reparaciones ambientales obvias sobre eso y que ellos están pidiendo. No están discutiendo, volvamos atrás y consúltame todo. Y esa sensación de que hay una interferencia muy fuerte, ideológica y política, de líderes que no necesariamente están pensando en el desarrollo de la comunidad, sino que están presentando, es una especie de discurso generalizado. Es que ellos tenían una agenda muy clara. En estos casos que conoces, que están caminando... Es que ellos lanzaron la fórmula del referéndum, los famosos referéndum, del sí o no a la minería. Entiendo.
no prosperaron el sur. Dime un solo referéndum que es notorio como muestra de pararse un proyecto minero. No hay ni uno. En el caso de Tía María es el que podría llamarse que sí, ¿no? Ahí sí hubo un referéndum. Pero ahora están pendientes que el gobierno le construya la represa y ese proyecto sale desde mi punto de vista. Hubo en Tacna, no funcionó, no fue asimilado con tal. En Moquegua no se pudo hacer. Los proyectos entraron a una mesa de diálogo con otro curso, con aceptaciones claras. Pero eso no es consulta previa. Eso No, que estás hablando eso es participación. es participación, Diálogo y ponerse de acuerdo en negociación, que ya está previsto en las normas. Y eso funciona. Pero entonces vamos a la consulta previa. Claro. Entonces ¿qué pasa si es que se excluyen a los pueblos andinos de la definición de pueblo indígena? En vez de hacer una visión más proactiva de unificar los dos procesos. Además, al unificar los dos procesos, el de consulta por acuerdos previos en exploración o en aprobación de ellas, y el proceso de consulta de pueblo indígena cuando son pueblos indígenas, estás dando legitimidad a la presencia del Estado, porque el modelo de desarrollo de la minería en los últimos 20 años ha sido: tu empresa y tu comunidad se ponen de acuerdo, ustedes ven cómo se ponen de acuerdo, yo Estado voy a ver, yo te empujo, yo apoyo, pero ustedes se ponen de acuerdo, como dos privados. ¿No? Si tú vas a vender tu terreno, no te va a gustar que venga el Estado te diga cómo venderlo, ¿no? Pero así no es. Entonces, este modelo ya es el que se agotó. Pero este modelo puede tener un problema, porque ¿qué pasa si el empresario o la empresa llega a un acuerdo y después la resolución directoral, cumpliendo con todas las normas de consulta, no ve el de ella, sí, pues. Hay una oposición y no hay. Por eso, tendrá que tomar en cuenta eso como un insumo. Por eso hay que unificar un solo proceso. Eso desde el punto de vista de los empresarios, les conviene, porque primero, le da más seguridad, tiene el apoyo del Estado para producir el acuerdo y las comunidades sienten mejor información con el Estado que le está acompañando para tomar esa decisión. Entonces, porque los procedimientos actuales de acuerdos previos también son frágiles, porque luego el acuerdo con la comunidad cambia la directiva y ya quieren cambiar. Y están todos los meses, años. Entonces, ahora con esto. Tú has dicho una palabra clave y es información. Entiendo que en el caso Cañaris, luego de la situación que se genera de que se va a revisar, ¿no? las negociaciones con la empresa o los acuerdos previos, se requiere mucha información y el Estado creo que por primera vez se presenta con toda una novedad, monitoreo participativo. Por primera vez. Y por primera vez varias instituciones, no solamente el Ministerio del Ambiente, de Minas, sino Salud y otras, intervienen para generar información que va a ser muy valiosa para el diálogo y el consenso. Esa es la nueva realidad que hay que tomarla positivamente. Como nunca, a diferencia del gobierno de Toledo y de García, hoy en los conflictos, desatados o no, porque hay conflictos que ni siquiera, no es conflicto y ya está, tú ves a un equipo múltiple del MINAJ, del ANA, del MINEM, del MINAM y la PCM con su oficina articulándolos. Ese modelo aún no es del todo eficaz, pero si fuera eficaz, como ya se está mostrando en 10 casos, ya tú los ves, es la novedad. Por fin el Estado, el MIDIS también, está atendiendo estos pueblos mineros o pueblos que tienen una inversión minera y que van a sentir la presencia. Entonces, eso es tan o más valioso que aplicar la consulta, no lo estoy excluyendo. Pero entonces la consulta sería un instrumento más, con un Estado empoderado. Eso significa más Estado, más burocracia, mejor equipamiento y autonomías claras de cada ministerio y que articulen. Yo creo que si el MINAM y el MINEM articularan, sería un dúo muy poderoso en lograr buenos acuerdos. Y creo que ya comienzan a haber buenos ejemplos. El tema de Espinar va a dar un buen ejemplo al respecto. En Chumbivilcas también se va a ver una buena noticia al respecto y eso es posible que está. En el caso de Espinar, sí, ese es al que me quise referir. Yo hablé creo que de Cañaris, en el caso de Espinar. Estamos entonces en una situación un poco complicada porque por un lado hay una sensación de que el gobierno de Ollanta está siendo acorralado por un sector empresario temeroso o usando el temor para, digamos, mantener una filosofía y una práctica política económica, ¿no? Y por otro lado tenemos a todo un sector que veía, junto con todos los defensores del pueblo de Latinoamérica, que han habido una reunión acá. Ejemplar, ¿no? Ejemplar, modelo, increíble. Aún es un modelo. Porque el Perú, claro, es el país que más rápido, después de Colombia, entiendo,
ha regulado de manera precisa el tema de la consulta previa. Pero hay una especie de sensación, decía yo, al otro lado, de fracaso, de que el gobierno no sabe cómo hacer para que, por un lado, siga el flujo de inversiones y, por otro lado, esto no se convierta en litigios político inmanejables, como ha sido en algunos casos, ¿no? Entonces, eso es el otro temor que tiene el gobierno. Y lo peor que puede pasar al gobierno es romper sus lados más de control, de ejercicio de los derechos y su lado más de promotor de la inversión, su habilidad sea cómo conviven estos dos lados, porque son los necesarios para la sostenibilidad de esas inversiones. Ahora, que no se deje dar por el temor. Yo creo que aquí hay un rol importante, no sé qué te parece, que tienen los líderes empresariales. Me extraña que hasta ahora no he leído comunicados o comentarios o entrevistas a representantes de la Asociación Nacional de Minería, etcétera, relacionado con la renuncia, ¿no?, del viceministro, porque una persona a quien conocía muy bien y con el cual me imagino han tenido diálogos y todo para avanzar en la base de datos. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuál es tu sugerencia a partir de la experiencia práctica en generar consensos o facilitar diálogos? De nuevo, hay un sector del empresariado que está trabajando y negociando y acordando cosas importantes con las comunidades, y que ellos lo que están pidiendo es un Estado que le apoye más en propuestas de desarrollo. Antamina es clarísimo, tiene 8 mesas de desarrollo que lo está trabajando y ya está culminando su ampliación, una inversión de $1.400 millones por ahí. Igual tiene Hatbay en Chumbivilcas, tienes 10 proyectos mineros ya en marcha, en construcción, y su preocupación no es ahora la consulta, su preocupación ahora es cómo hacemos que el Estado me respalde en hacer buenas relaciones con la comunidad. Y hay otro sector que se atemoriza, que cree de que esto va a endurecer, pero es la misma creencia de la afirmación de la CONFIEP acerca de que el gobierno se va al estatismo total y ya lo estaba despidiendo, y de repente no deciden hacer lo que estaban diciendo sobre Repsol y nuevamente siente que es un gobierno que sí está jugando adecuadamente. Entonces, no empujemos con versiones que antagonicen y sigamos creyendo. La minería con responsabilidad social y ambiental sí está trabajando buenos acuerdos con las empresas. Primero hay un efecto traumático que hace que se cambie todo, que es el efecto conga, ¿no? Entonces, ahí también hay un sector que dice, conga es lo fundamental y esto es lo que ha definido todo, y hay otro sector que dice, mira, conga es tu proyecto, yo tengo otro proyecto, si tengo otro camino. Entonces ahí también hay diferencias. Y el camino de Extrata, por ejemplo, ¿no es un camino interesante a seguir? Es totalmente interesante, están consolidando, ahí ha habido buenos acuerdos, y el temor ya no es por el lado de las comunidades, sino de que sea comprado por empresas chinas y que éstas decidan. Por eso Merino fue claro en decirles, no paren la construcción. O sea, puede pasar que se lo compran y lo dejan ahí guardado 10 años para sus negociaciones mundiales de cobre, y eso sí sería inaceptable. Ahí puede pasar algo. Si lo compran cumpliendo todos los contratos que se han establecido, que significa que en 2 años vamos a tener una inversión de $4.000 millones. Entonces, ahí está funcionando eso. Entonces, el temor y la desconfianza puede hacer que los avances, yo lo veo como positivo en un aspecto del tema de la consulta, hacer más presente el Estado. Pero sí lo veo como peligroso si es una doble consulta, porque sí es una demora innecesaria. Que se pongan a trabajar y lo conviertan en un solo proceso. Al hacer un solo proceso, se asegura que está el Estado, se da seguridad, hasta puede cumplirse mejor los plazos, y las comunidades van a sentir sí una verdadera presencia, y los acuerdos previos y las resoluciones directorales o resoluciones de aprobación en base a la consulta van a ser mejores. Bueno, entonces, ¿por qué no intentar ese camino? Claro, uno podría intentar ese camino sin ir contra la ley ni el reglamento. Ya, la puede adecuarse. Simplemente integrar procedimientos administrativos legales, ¿no? Había una mesa de diálogo en una zona de Cusco donde entre la empresa y la comunidad, y de repente la empresa le dijo, ¿y por qué no está el Estado? Y la comunidad, no, porque ellos son otros. Y negociaron, ya que esté, pero solo como garantes, testigo, dijo. Y de repente fueron 8 del Estado, y la comunidad dijo, nunca han venido tantos.
y vienen con sus proyectos. Hay 48 programas del Estado que pueden estar en esa comunidad al día siguiente. Entonces la fórmula... Entonces, hay un cambio, el Estado es enorme, pero no ha dirigido a que en las zonas de presencia minera de comunidades alejadas sientan esa presencia. No te imaginas cómo al sentir esa presencia de las comunidades es como si respiraran distinto y dijeran, ahora sí puedo conversar con esta empresa, porque esta gente de todas maneras va a dar mi información, además está el MINAMI, todo, gente especializada en su tema. Entonces yo creo que tenemos que imaginarnos espacios de proyectos mineros con comunidades con una presencia, no después del conflicto como en Cañari, sino antes del conflicto, con mucha presencia. Eso es un nuevo Estado, eso es mucho mejor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que hace bien el ex viceministro Iván La Negra en no salir a la prensa. Está actuando como todo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque tenemos una tendencia, y la prensa es así, a simplificar las interpretaciones de los hechos. Entonces uno simplifica y es o blanco o negro. Claro. Y nadie habla o desarrolla o presenta los grises, claro, que son precisamente el espacio para el diálogo y para los consensos, y claro, están los detalles. No quiere la consulta, está negando los problemas. No es así, sino que se quiere encontrar un mejor mecanismo. Y ese es el cambio que hay en todos los lugares, un Estado presente. Es un cambio real. El MINAM tiene sus áreas, el MINEM, yo los veo, los converso con ellos, la PCM tiene... O sea, este optimismo tuyo obviamente no se puede cristalizar en realidades si es que no habría una reforma legal, por lo menos tal como está ahora. Tiene que haber un mecanismo que reforme esto, se puede hacer algo muy creativo para ver cómo se puede juntar estos procesos. Pero obviamente sin ir contra el espíritu, el sentido del convenio 169, claro, de la ley, ¿no?, de consulta previa, y del reglamento que establece un procedimiento que de repente habría que cambiar un poco para integrar al otro procedimiento. Hay empresas que están, ¿no?, pidiendo de que ellos prefieren, están 3, 4 años tratando de llegar a un acuerdo con esa comunidad, que se declaren pueblo indígena, y yo prefiero que venga el Estado, me ayude y defina a ellos. Prefieren que sean pueblo indígena, pues ya sé con quién tratar. Pero las comunidades en verdad no se definen mucho como pueblo indígena. Se definen como cultura de su localidad, cultura cana, cultura chumbilcana, lo que sea, pero ahí hay todo un tema cultural profundo. Y lo que quieren empoderarse es con un desarrollo propio. Y finalmente, hay el último libro de Webb sobre emprendedurismo rural que ha trabajado, recomendado, no, porque ahí lo he visto comentado, pero habla no cómo el emprendedurismo rural ha crecido, el campo es diferente por la conexión, ahí le llama, conexión, caminos, comunicaciones, internet, claro, telefonía celular, vehículos que llegan rápido a su distrito, a la información, además con evidencia empírica, estadística inapelable, y dice, esto ha cambiado, esto no es lo mismo. Entonces, entendamos. Y bueno, y al haber comunicación también hay comunidades con otros derechos, con otras propuestas, claro, y circulan las ideas ahí. Bien, yo creo que es una papa caliente que tiene el gobierno, porque efectivamente no puede tampoco abandonar el proceso de consulta, simplemente por un desentendimiento. Tiene que haber una fórmula pragmática en el corto plazo, o en todo caso armarse un diálogo, porque por otro lado, un diálogo para ver cómo nos ponemos de acuerdo. La papa se calienta si hace un giro sin pensar, ¿no? Y si así como creíamos que el giro hacia Repsol iba a llevar a una situación para todos inentendible, espero que su giro de que no a la consulta no lo lleve a eso y se dé cuenta que tiene que volver a su punto medio, que es lo que le debe caracterizar a este gobierno, equilibrado, a veces con la izquierda, a veces con la derecha, pero tratando de construir posiciones consensuadas y razonables para el país. Muy bien, José Luis, muy interesante la conversación. Creo que el Estado está haciendo bien, como señala José Luis, en poner a todos sus sectores al servicio, ¿no?, de un problema o solución de un problema local, con información, con asistencia, con programas sociales, para poder, ¿no?, integrar en ese marco un proyecto de inversión y poder legitimar de alguna manera. Y ahí si hay consulta, eso fluye, claro, no es problema. Esa es una muy buena sugerencia y además es una evidencia que está funcionando bien, aunque todavía falta, ¿no? Todavía falta. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge, como siempre, un placer. Nos seguiremos viendo con ustedes la próxima semana, otra vez a las 5:30 en Actualidad Ambiental Televisión. Hasta luego.